Ok. Buenas tardes, yo soy Roxana Crow y voy a entrevistar a Natalie Crow, que es licenciada en Ciencias de la Educación, certificada en Arte Terapia, y a ella le haré las preguntas con respecto a nuestra investigación en la que estamos intentando ver cómo podemos integrar las artes dentro de la educación en FATCOM de SPOL. Hola. A ver. Bueno, Hola. sí. ¿Qué tal? ¿Quisieras decir algo así para presentarte? Bueno, agradecerte por tomarme en cuenta en tu proyecto. Creo que igual, así como ustedes están aprendiendo, todo esto a mí me sirve también para aprender y actualizarme. Entonces, por eso, gracias. Mm, Un placer. A ver, a ver. ¿Cuál es tu opinión sobre la inclusión del arte gráfico y el graffiti en el currículo educativo de las instituciones escolares? Bueno, yo lo veo como una gran oportunidad para fortalecer el vínculo entre los estudiantes y los profesores, ya que es un medio de expresión que no tiene tantos, digamos, que límites. Aquí se puede explorar en cuanto al tema de los materiales, de las formas, y hay mucha más libertad. Eh, Creo que sí debería, me parece que debería estar dentro del currículum con una buena guía, que en esa parte le correspondería al profesor manejar para que no se vuelva, digamos que también un caos, porque normalmente la gente piensa en murales o piensa en grafitis y lo relaciona mucho como que, ¿y cómo voy a hacer con toda mi clase, irme a pintar algo así? Pero yo lo veo como una oportunidad no solo educativa, sino también emocional, donde van a crear un entorno seguro para los estudiantes, que esa es la idea, ¿no? Que la escuela se vuelva un segundo hogar para los estudiantes. Y bueno, a nivel personal, ¿cuáles consideras los beneficios valiosos que impactan en la vida de quienes tienen en la mano estos outlets creativos? Bueno, yo creo que son como, eh, se lo podría relacionar a una bollita salvavidas, porque no todos los estudiantes aprenden igual, no todos los estudiantes pueden comunicarse de manera oral, unos son más extrovertidos que otros. En mi caso personal, yo en la escuela, digamos que no podía concentrarme con facilidad. No siempre tenemos el mismo entorno en la casa, nuestra realidad no, a veces no favorece que el proceso educativo sea, digamos que natural, por falta de motivación, porque tenemos la cabeza en otro lado. Entonces, digamos que las materias teóricas se vuelven algo muy que podemos distraernos muy fácilmente, podemos simplemente aprendernos de memoria para pasar la lección, pero no hay este proceso donde interiorizamos lo que hemos aprendido. Y cuando hay estas herramientas creativas, surge este momento mágico donde el estudiante dice, ok, esto sí puedo darle apertura porque es algo que me calma, es algo que me ayuda a explorar qué es lo que estoy sintiendo y lo canalizo a través del arte. Entonces, mientras más herramientas creativas hayan en un entorno educativo, creo que es mucho mejor. Y como te decía, no todas tienen que ser iguales porque tenemos los alumnos kinestésicos que aprenden de una manera de mucho más movimiento. Entonces, por ejemplo, si hablamos de los murales, para ellos sería algo increíble poder moverme y al mismo tiempo pintar y al mismo tiempo expresarme. Le sirve al visual, le sirve si lo acompañamos también de música, podríamos implementar esta parte auditiva. Entonces creo que es una herramienta súper importante que nos va a beneficiar no solo a los estudiantes, sino también a los profesores. ¿Y tú has visto estos impactos, o sea, como el bien que le hace el arte a tus estudiantes? ¿Y tienes algún ejemplo de esto?
como profesora. Sí, tengo ejemplos, por ejemplo, o sea, tengo de diferentes edades, porque trabajo con niños, con adolescentes y con adultos. Y de En adultos y el, adolescentes. O sí, y, compártelo. a ver, bueno, te doy de uno de cada uno. En los niños chiquitos, es importantísimo que ellos tengan como esta coordinación entre la mano y el ojo para poder aprender a escribir, aprender a vestirse, a hacer cosas básicas de su vida. Y hay niños que desde muy chiquitos los acostumbraron a hacerles todo. Tienen niñera o simplemente mamá le tocó dar, que se lo ayude la abuelita y la abuelita es muy de cuidarlo mucho. Entonces, cuando ellos exploran a través del arte, de su motricidad fina, empieza a desarrollarse muchísimo más. Entonces los ves a ellos que al comienzo no pueden ni agarrar el pincel, ya después se ve este cambio y los beneficia en todas las etapas de aprendizaje y dentro de lo académico. Por ejemplo, para aprender a escribir, he tenido niños donde las profesoras me dicen, no puedo enseñarle a escribir porque la letra la hace gigante, entonces no la puede mantener dentro de la línea de la hoja. Entonces trabajamos ejercicios donde él pinta y aprende a mantenerse dentro de un espacio, colocándole límites y de una manera divertida. Entonces surge, o sea, el proceso es mucho más natural y divertido. Eh, Esa sería como que la parte educativa. Y al mismo tiempo la parte emocional, a todos los niños los ayuda a calmarse, los ayuda a formar un criterio. Tengo niños que ya también aquí puede entrar un adolescente, que siguen mucho esto de que, es que yo hago lo que está de moda o lo que mis amigas me piden que haga, pero cuando uno empieza a descubrir qué me gusta, que eso hace el arte, qué no me gusta, estoy como formando un poco más mi criterio y al mismo tiempo también descubrí que debo ser tolerante ante todas las diferencias que hay en mi entorno, cuando no critico el dibujo del de al lado, cuando no simplemente me cierro a que debe quedar de una manera y entiendo que cada persona tiene su estilo, que cada persona tiene sus gustos. O sea, parece que fuera muy superficial en el momento que lo estás haciendo, pero cuando ya te pones a profundizar el tema de todo lo que te beneficia pintar, es increíble. En cuanto a los adolescentes, después de la pandemia tenía adolescentes que no querían volver a socializar, tenían como agorafobia, tuve una alumna así, ella no quería, le daba como muchos nervios y ansiedad de estar cerca de otras personas. Y cuando iba a mis clases, yo decidí respetar su tiempo y no como, y bueno, cuéntame, ¿y qué tal te va? Simplemente pintemos y poco a poco ella fue cogiendo confianza y llegó un momento en que ella ya no me paraba de conversar de sus cosas, después también otras alumnas entraron a su horario y ella ya empezó a conversar con otras alumnas y todo esto no porque estábamos sentadas haciendo nada, sino porque había esta herramienta mágica que era el dejar salir, el canalizar toda esa ansiedad, todos esos miedos a través de un pincel y que se lleve eso. Digamos como que la hoja es un medio donde te vas botando todo lo negativo y al mismo tiempo agarras lo bueno que te ha salido de esa obra de arte y aprendes que tienes talento y eso también te da seguridad. Y en el adulto, casos puntuales, por ejemplo, personas que nunca se habían abierto a intentarlo. O sea, ellas desde chiquitas les habían dicho que pintaban feo, que ellas no sabían pintar y nunca habían intentado hacerlo. Entonces, cuando descubren que sí pueden hacerlo, eso las llena tanto porque descubren que ahora pueden invertir su tiempo en algo parecido al arte o algún hobby nuevo, les da seguridad, les ayuda muchísimo también ya cuando estás, digamos que mayor, tu mano empieza a temblar, entonces el practicar todos estos ejercicios fortalece mucho tu pinza para evitar que eso se desarrolle mucho, digamos. Eh, y eso, no sé, alguna otra pregunta que tengas. Sí, voy a hacer dos más. Me voy a saltar una de las que te mandé, porque sí, antes te había mandado. Y quería preguntar que a la hora de guiar a los estudiantes a través de proyectos de arte grupales, ¿cómo determinas hasta qué punto exploran ese desorden o caos organizado que vienen las actividades creativas sin que se pierda la parte de la seguridad y el respeto entre ellos?
sin que se pierda la parte. de la seguridad y el respeto. Ok. Bueno, realmente a uno como que se escucha la palabra normas o reglas y a veces uno como adolescente o adulto no nos gusta. Como que al niño ya lo tenemos acostumbrado que hay reglas, que hay normas, que tenemos que hacer caso a mamá y a papá. Pero, porque te lo digo incluso por mí, o sea, a mí cuando tú me dices, tú tienes que hacer algo, yo ya le pierdo el interés. Pero lo que sí me gusta como explicarles al inicio de cada taller, cuando trabajo con adultos en estos proyectos grupales, es que sí se debe seguir un orden, más que nada para que la función podamos lograr un objetivo. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le doy libertad a que todo el mundo use toda la pintura que desee y no midan la pintura que se sirven en los platos o no importa qué color uses porque al final eso se vuelve como desperdicio de pintura, no nos va a alcanzar la pintura. O todo se hace un caos con los colores porque terminamos mezclando todos los colores, se dañan los materiales y termina siendo toda una mancha negra que no era lo que habíamos planeado. Entonces, más que una regla o norma, es como plantear al inicio de la propuesta, del proyecto, plantear cuáles son esos objetivos. Ok, ¿qué queremos lograr? Entonces, vamos a pintar esta pared de cuál va a ser el tema que hemos llegado a un acuerdo, porque eso sí me parece súper importante que siempre ellos sean los protagonistas y tomen las decisiones del proyecto. No es que voy yo como maestra y les digo, bueno, vamos a pintar un sol y ahí quedó. No, sino que ellos se sientan como, que ellos sientan que el proyecto es de ellos, para que se sientan interesados, para que ellos quieran proponer más ideas, para que se sientan identificados con lo que van a hacer. ¿Cuántas veces no nos mandaban a hacer estos deberes, me acuerdo de pequeños, de la bandera del Ecuador? Y siempre tenían que ser los colores del Ecuador, que realmente como niño uno se los aprende de memoria, pero no es que tienes oportunidad de identificarte con estos colores y decir, bueno, yo soy de Ecuador porque tal cosa. Ya, o sea, creo que nunca yo vi un proyecto así donde tú decías, ok, el color amarillo ya te daban, creo que era por el oro, o sea, ya te daban significados marcados. Entonces, creo que eso de explicarles, como que hacerlos sentir, como que este proyecto es de ustedes. Si termina hecho un desastre, es porque ustedes no lo manejaron bien. Al mismo tiempo, tenemos que organizarnos para que alcance el material, para que no se dañe, para que incluso obtengamos un tiempo. Necesitamos, yo qué sé, 4 horas para pintar esto. Entonces, en esas 4 horas vamos a tener un orden. Si ya se les puede decir, o sea, incluso hablando de cómo es la vida real, hay consecuencias. Si vemos que no se supieron manejar con esa libertad que les dimos para ustedes crear, vamos a tener que, yo qué sé, pedirles a otro grupo de chicos que lo hagan por ustedes. Entonces ellos como que ya van con esa idea de que, ok, podemos disfrutar, pero tampoco nos vamos a pasar o tampoco vamos a malgastar el material, porque por ahí va un poco la parte caótica de estar con el arte y la pintura y creando, ¿no? También le puede ser explicar los peligros que hay en el entorno. A mí me ha tocado ir a pintar con familias y grupos de chicos. Una vez pintamos una pared, pintamos para un parque dentro de un espacio que el lugar era peligroso. Entonces, sí se les explicaba a los niños, sí se les explicaba incluso a las mamás que el sector era peligroso y necesitábamos estar unidos, que ellos sabían que estábamos ahí pintando y por eso digamos que estábamos a salvo. Pero si nosotros nos separábamos del grupo, ya ahí no podíamos controlar qué podía pasar. Entonces, dando esas pautas, yo creo que un adolescente o un adulto ya va a tener como que, ok, esta responsabilidad no es que me están obligando a hacerlo, pero ya sé lo que me podría pasar si no me manejo bien. Ah, ya, Es, muy bien, muy bien. Y la última pregunta es, ya, ¿consideras que al día de hoy, dentro de las unidades educativas, sigue existiendo un estigma hacia el departamento de arte en comparación con los demás departamentos, como el de matemáticas, de ciencias? ¿Y cómo crees que podría superarse eso? bueno, en mi caso, cuando yo trabajaba en una escuela hace ya más de 5 años, me acuerdo que el estigma venía más por los padres. O sea, había esto de que yo era profesora de arte de primaria y tenía ciertos padres que decían, bueno, yo no tengo que entregar el deber de arte porque es arte, ¿qué importa? No debe ser tan difícil.
Entonces, al final del semestre, cuando se entregaba la libreta, no les llegaba el cuadro de oro por arte, porque arte no les pusieron 10 en arte, pero era porque no habían entregado el deber de arte. Y me acuerdo que eso era un poco más que yo les estaba insultando a su hijo porque no les daba el cuadro de oro, pero realmente aquí era más basado en si cumplías o no cumplías. Entonces sí había esta falta de, digamos, cultura de la importancia de todas las materias, de cumplir con cualquier materia, así sea educación física, pero sí había esto de verlo como que no es tan importante como el resto. Hoy en día sé que sí los colegios invierten más en estos espacios artísticos, eh, pero ya es que no solamente estamos hablando del colegio, de los niños, es también mucho de las familias. Hay papás que piensan que, por ejemplo, tú le dices, ah, es que vamos a pintar un mural y van a pensar que eres un pandillero o van a decirte que estás haciendo vandalismo. Y creo que esos son prejuicios que son muy difíciles de combatir porque son personas que han mantenido ya estamos hablando de diferencias generacionales, eh, pero yo creo que, como te decía hace un momento, si desde el inicio se explica el objetivo del proyecto, no va a haber este problema. O sea, tal vez como lo que te decía, vamos a ir a pintar un mural de flores a una escuela para que los niños se sientan felices, ya los papás van a abrir la mente, porque, bueno, van a ayudar. Y no se lo pintas tanto como para que expresen, porque lamentablemente no estamos hablando no es como que no hablamos el mismo idioma con todo el mundo, ¿no? Peor si le dices un graffiti, o sea, pueden pensar que es algo como que vas a rayar una pared, pero de ahí sé que tampoco todas las escuelas manejan esa parte educativa, y me refiero a la parte artística. Hay unos que simplemente dicen, las clases de pintura, las clases de visual arts, y me enseñan que es como algo como que quieren cumplir con lo que exige el ministerio, pero no todos invierten en un buen, digamos que, proyecto educativo para explotar esta parte artística. O sea, ya depende mucho del colegio, depende mucho como que de las creencias de cada colegio. Ya, ya, perfecto. Sí, yo creo que esas serían todas las preguntas y sí ha sido súper interesante este, escuchar tus respuestas y sí, sí, estoy contenta, la verdad, con esta entrevista. O bueno, sí me da pena que no pueda prender la cámara. Muchas gracias, Nati, por tu tiempo y darle cabeza a estas preguntas que he formulado. Y creo que con la entrevista eso sería todo. Ok, cuando quieras, en cualquier otro momento que necesites ayuda, aquí estoy. Ya, voy a dejar de grabar.